Cuando ves en la tele a Billy el Niño, ¿qué te entra a ti? Porque ayer lo captó La Sexta, no sé si lo viste, el todo maqueado, por el barrio de Salamanca, me parecía, de Madrid, y que no quería responder a nada y tal. ¿A ti qué te entra por el cuerpo? Pues la verdad que me entra mucha rabia. Me entra mucha rabia y me parece que es tanta la injusticia que ese hombre, y no solo ese hombre, porque no solo hay un Billy el Niño, hay muchos Billy el Niño que no conocemos sus nombres. Yo por lo menos no, pero sé que lo hay en todas las provincias de este país. Había un torturador o varios que se conocen desde el sur al norte y del este a oeste, ¿no? Pero me da mucha rabia y mucha impotencia, ¿no? Mucha impotencia porque nos costó mucho a este país hacer la transición. Nos costó muchas vidas, muchos sacrificios, y que personajes como este o como Martín Villa pues sigan paseándose más libremente que muchos y muchas de nosotras, pues la verdad es muy injusto que la impunidad franquista la pase por su fuero y en este país no pase nada. Porque ayer vi en La Sexta, me parece que era, que una cámara lo había pillado a él completamente maqueado, iba hecho un pincel, el tío, ¿no? En relación con las fotos que, claro, yo no lo conocí, yo sé la foto que aparece siempre de él, con una pinta así un poco estrafalaria, hasta con una melenita y tal, y lo vi ayer, entiende, con su chaqueta, su pañuelito por el barrio de Salamanca, y me resultaba sorprendente, ¿no? Bueno, él siempre fue un chulo que vestía bien para la época de entonces. Es que en los años 70 pues se llevaban las melenas, se llevaban los pantalones de campana, se llevaban esas gafas Ray-Ban que... Es que a ella se la ha metido el micro para adentro y es que no está escuchando nada. Vaya por Dios. ¿Tenemos que empezar o...? No, mira, lo que puedo hacer ahora, ella que empieza a contestar otra vez la pregunta tuya. ¿Esta última o desde la primera? Esta última. Ah, vale. ¿Vale? Vamos a poner un poquito mejor. Yo no he tocado, ¿eh? No, es que está ahí solo. Vale, pues me hacéis una seña por el cristal, ¿vale? Se mueve, ¿no? Sí, es que la blusa tiene... Es que es una blusa fina y fina, tiene mucha caída. Sí, fíjate. Pero Pues vamos a hacerlo... Espérate, tengo aquí una cosa. Vamos a hacerlo aquí. Vale. Ahí no se va a parar. Vale. Bueno, pues te había preguntado de las hechuras que ahora cuando me avisen. ¿Empezamos ya? Venga. Billy el Niño siempre vistió a la última moda. En los años 70 se llevaban las melenas y se llevaban los pantalones de campana. Es verdad que es muy hortera, porque era un hombre muy hortera, era un chulo. Y bueno, y ahora pues es un señor que tiene una edad y va pues con su traje, su chaleco tan campante por una España a la que ha torturado él a medio hombre y a media mujer de este país, ¿no? Pero él siempre presumía de lo que nunca fue, que fue un hombre feo, con los ojos saltones, muy desagradable, y además por su actitud, ¿no? Era un tío que no le costaba nada sacar la pistola, la pistola la sacaba y la movía como los pistoleros del oeste, ¿no? Por eso se llama Billy el Niño, porque su ídolo era Billy el Niño. ¿Y tú crees que va a ser posible retirarle la medalla? Y peor incluso que la medalla para mí, ¿no? Que está cobrando un complemento a su pensión, ¿no? O sea, que la medalla es honorífica, pero ese tipo de medallas tiene una parte pensionada, ¿no? Un 15% más. Cuando las pensionistas y los pensionistas de este país pues están en las calles pidiendo subida de €1, o subida de €2. Claro que es posible. Todo depende de la voluntad política. Primero, no se le debería de haber condenado.
Concedido. Condecorado. Eso en primer lugar. También se condecoró a Conesa, que murió en la cama, pero mayor torturador que Conesa, que desde las 13 Rosas que se infiltró en los años 40, bueno, siguió transición y siguió. Y claro que sí, depende de la voluntad política. Lo que pasa que en este país ha habido y yo creo que sigue habiendo un acuerdo entre el monarca, el de turno, hemos tenido dos, uno que ahora es emérito y otro que ahora no es emérito, entre el monarca, los poderes fácticos y el bipartidismo. Y es que en este país no se desmantelaron los aparatos del Estado cuando se hizo la transición, es decir, el cuerpo policial, el cuerpo de la brigada político-social, que era el encargado de reprimir, de torturar y de incluso matar a hombres y a mujeres que lo único que hacían era defender la libertad y la democracia en este país, pues han ido subiendo en el escalafón. Lo mismo ha pasado con el Poder Judicial, con el Ejército. Los aparatos del Estado siguen intactos. Y si se puede quitar la medalla y la pensión, es un acuerdo del Parlamento, única y exclusivamente. Y quizá, digo yo, que a lo mejor el hecho de que haya un nuevo gobierno, eso te produce a ti la esperanza de que se pueda conseguir, o piensas que está tan infiltrado en el aparato policial estos mecanismos que lo van a hacer imposible. Hombre, yo la esperanza no la pierdo porque soy comunista. Si no, la hubiera perdido hace tiempo, no la pierdo. Pero soy también muy realista. Y la ley de amnistía, que se podía haber cambiado, quitar 2 párrafos, que la convertía en ley de punto final en vez de una ley de amnistía, y no solo amnistiaba a los hombres y mujeres que lucharon por la libertad y la democracia, sino a los torturadores. No se ha cambiado por 2 veces en el Parlamento porque el Partido Popular, por supuesto, votaba que no, pero el PSOE se abstenía. Hasta ahora se ha abstenido. Hombre, yo estoy oyendo muchas declaraciones del Partido Socialista Obrero Español ahora en el gobierno. Estoy viendo muchas puestas en escena llamativas. Bueno, pero todavía no han empezado a hacer política, ¿no? De ningún tipo. Y bueno, yo espero, tengo esperanza de que se le pueda quitar. De hecho, Unidos Podemos ha presentado una proposición para que se le quite la medalla, por ejemplo, a Biliel Niño y el complemento de pensión del 15% más que el resto de los humanos y humanas, ¿no? Bueno, pues ahí se tendrán que retratar, ¿no? Votos a favor, votos en contra y abstenciones. Cuéntame un poco cómo fue cuando te detuvieron a ti. ¿Qué año fue? ¿Tú te acuerdas bien de todo aquello? Como para no... No, me acuerdo, pero yo soy muy mala para la fecha. Soy malísima. ¿Pero a principios de los 70 o algo así? No, a mí me detuvieron la primera vez en 1970. ¿Tú estabas estudiando en la Complutense en Madrid? Políticas. Y me tuvieron porque había habido una manifestación, íbamos 3 compañeros andando por una avenida de la Complutense tranquilamente, vamos. Pero claro, era una época en la que no se podía andar libremente por este país. 72 horas en la Dirección General de Seguridad y ya está. Esa fue la primera detención. La segunda detención fue ya más gorda. Digo más gorda porque fue una detención donde entraban muchos palos. Estábamos en la universidad, estaba el movimiento obrero y estaba el mundo de la cultura, representado fundamentalmente en ese momento por Julia Peña y por Juan Diego, ¿no? De hecho, nosotros nos reunimos en casa de la actriz Julia Peña y nos detuvieron conforme íbamos saliendo. Y ahí sí que nos procesaron a todos por sedición al Estado. La historia se repite en este país, desgraciadamente. Y nos pidieron 8 años de cárcel
fuimos a la cárcel el tiempo que había que estar, salimos y teníamos una petición fiscal de 8 años de cárcel pendiente de juicio. Y a mí me vuelven a detener otra vez en el 72, porque yo había quedado con un compañero de política para que me diera unos apuntes. Y por allí había habido una manifestación del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, que como tú bien sabes, en aquella época, bueno, aunque no teníamos nada que ver, la gente del partido, como eran luchadores, pero no teníamos nada que ver. Claro, me pidieron el carnet de identidad y en cuanto que vieron quién era, con una petición de 8 años de cárcel a la Dirección General de Seguridad. Tan es así que cuando me recibió Yagüe, Saturnino Yagüe, que era el jefe de la BPS, la Brigada Político-Social, lo primero que me dijo, porque él sabía perfectamente que yo no había estado en esa manifestación, me dijo: ¿qué dirá el camarada Santiago Carrillo, que está por la vía pacífica, así con muchas sornas, ¿no? Estuve 72 horas. Es verdad que la universidad se movilizó a tope, pero a tope. Vamos, se levantó el distrito entero de la Complutense y salí porque aun estando en libertad provisional, bueno, el movimiento fue muy grande y salí a las 72 horas, pero ya mi situación era muy delicada porque una próxima detención yo sabía que ya no salía, que iba a la cárcel hasta que se hiciera el juicio, ¿no? Y entonces pues el partido me dijo que tenía que irme al exilio y me fui al exilio. ¿Y cuándo tuviste el contacto con Billy el Niño? ¿En qué momento? Con Billy el Niño tuve contacto recién llegada a la facultad, porque Billy el Niño se paseaba por casi todas las facultades y más por aquellas que eran más conflictivas o que estaban más politizadas, y entonces él, un paseo diario todas las mañanas, entraba. Yo vi, por ejemplo, la detención de Paco Lobatón, que a mí me impresionó muchísimo, dentro de la facultad, en la sala de profesores de la Facultad de Política, y vi además también que eso sí que, bueno, no a mí, yo creo que a todos y a todas las estudiantes nos llegó mucho, y es que retuvo a don Carlos Ollero, que era entonces el decano de la facultad. Era un hombre estupendo, era un magnífico profesor, pero aparte de ser muy buen profesor, era un hombre muy bondadoso y muy solidario. No era un hombre de derechas, no. Era un magnífico profesor de universidad que además defendía la autonomía universitaria, pero vamos, que se la pasaron por el forro y lo retuvieron en la cara. Nunca se me olvidará porque, bueno, yo era muy niña y para mí ese señor, don Carlos, era un señor mayor, que igual era más joven que yo ahora, pero para mí era... Y es que palideció, pero porque claro, le sacaron Billy el Niño sacaba la pistola cada 2 por 3. Me parece... No, está bien. Está bien. Y lo retuvieron durante, bueno, toda la mañana. Fue muy duro, muy desagradable aquello, porque te dabas cuenta que ni siquiera dentro de la facultad la llamada autonomía universitaria existía, porque lo mismo entraban los grises, que bueno, la Brigada Político-Social, desde luego. Me recuerdo a otro compañero, Luis de la Rasilla y Sánchez Arjona, que entre 4 lo tiraron al suelo en el bar de la facultad. Es decir, que inmediatamente conocí a Billy el Niño y después en las detenciones, claro. Y luego él, en alguna de las veces que te detuvieron, él participó en los interrogatorios que te hicieron. Cuéntame un poco. Participó de aquella manera, es decir, a mí no me estaba interrogando Billy el Niño, me estaban interrogando otros 2 policías, y Billy el Niño era el jefe de la manada, el jefe.
Pero de alguna manera a algunos policías también llegaba a molestarle la actitud de Billy el Niño. No digo que estuvieran en contra, no. Llegaba a molestarle sutilmente. ¿Por qué? Porque si ellos estaban interrogando a una persona, como fue en mi caso, por ejemplo, y sé que fue en muchos casos, ¿no? Billy el Niño entraba de manera absolutamente chulesca y te increpaba, ¿no? Claro, a ti te están interrogando dos o tres, y este no está interrogando, me puso una máquina de escribir que los jóvenes de ahora no saben lo que es, pero era un armatroste así de grande encima de la cabeza, ¿no? Y me dijo que me la tiraba encima porque todo el mundo había cantado y que yo no estaba cantando. Cantando es decir lo que ellos quieren que... Y después sacó la pistola, pues se fue, volvió a entrar, sacó la pistola y hacía así con la pistola y te la acercaba, ¿no? Daba miedo, daba mucho miedo, yo era muy joven. Y supongo que daba miedo a los que éramos jóvenes y a los que no eran tan jóvenes. Y después, una cosa de lo más desagradable del mundo, y es que a uno de los compañeros, muy joven, de la construcción, porque caímos con el comité de huelga de la construcción y con el mundo de la cultura y la universidad, pues a uno de los compañeros de la construcción, el más joven que había, de los albañiles, para que la gente lo entienda bien, me lo entró en el despacho donde me estaban interrogando. Tenía también el pelo largo, como se llevaba en aquella época, y lo levantó, pero que lo levantó del suelo, cogido por los pelos. Bueno, ese chiquillo sufrió lo indecible, eso debe doler una barbaridad. Yo me acuerdo de Felipe lo pasó muy mal. Y los policías que me interrogaban decían: calla, Antonio, déjalo ya, Antonio, déjanos que estamos... Es decir, que no era que fueran buenos, ni mucho menos, pero de alguna manera el sheriff de la Dirección General de Seguridad, había varios, pero uno de ellos era Billy el Niño. ¿Y él te llegó a golpear? O... No, en la tercera detención en la que Yagüe estaba hablando conmigo para reírse de mí, claro, porque sabía que yo no había estado en aquella manifestación del FRAP, llegó Billy el Niño y me pegó un empujón, y el propio Yagüe le dijo: Antonio, que estoy hablando con ella, que ya ella le reñirá el camarada Santiago Carrillo. No le desautorizaba, pero más o menos le decía, porque era un hombre, era un sádico con todo el mundo. Le daba igual que fuera profesor, que fuera decano, que fuera trabajador, daba igual que fuera estudiante, le daba igual que fuera hombre o mujer, le daba igual. Y de hecho, Billy el Niño torturó a mucha gente y muy a fondo. A mí no. A mí me maltrató, como a tanto y a tanta, pero yo no recibí tortura. ¿Y tú ya en esa fecha eras militante del Partido Comunista? Sí, yo ingresé en el Partido Comunista, te lo iba a decir muy rápido y ahora, pues no sé si en el 70 o en el 71, porque en aquella época no se ingresaba en el partido como ahora. En aquella época primero tenías una... Sí, que no se rellenaba ningún impreso ni nada. Bueno, pues, por supuesto era un partido clandestino, pero además no eras miembro del partido hasta que no hubieras estado una época discutiendo, hablando, formándote. Y yo tuve una precélula que se llamaba, fíjate, que eran 2 compañeros de facultad y además 2 amigos que eran del partido. Y me acuerdo que venían, yo estaba en el Colegio Mayor Poveda, en el distrito, y venían estos 2 compañeros y nada, charlábamos, me decían, pues léete esto, léete lo otro. Y ya un día dijeron, bueno, pues ya,
Ah, ya que sabía igual que sabía antes, no te vayas a creer que mi formación en unos meses política, no. La formación política es verdad que se aprendía rápido porque era un aprendizaje. Tú llegas allí y ni siquiera sabes hablar en público, pero de pronto hay una asamblea y dice, ¿hablo o no hablo? Al principio cuesta trabajo. Es decir, es todo un aprendizaje, ¿no? Y enseguida, por eso te digo que no sé si ingresé en el 70 o en el 71, no lo... También esa facultad lo era en aquel momento. Ahora se ha vuelto a poner de moda por la generación de gente de Podemos, pero ya en aquella época siempre fue, pues yo me acuerdo, yo empecé a estudiar periodismo en el 75 en la Complutense y siempre políticas tenía fama hasta incluso, si me apuras, un poco de extravagante, ¿no? Estaba situada al otro lado, había que pasar el túnel y llegabas allí y estaban todas las paredes llenas de murales, de pintadas, siempre había actos, siempre había una agitación muy grande. Para ti, que venías, una chica joven que llega a Madrid desde Sanlúcar, que sería un impacto muy fuerte llegar a esa facultad con ese ambiente. Bueno, fue porque yo hice el preu en Sevilla, en una academia, Academia IFAR me parece que se llamaba. Bueno, yo, si te digo por qué, yo quise estudiar políticas, yo creo que primero, al cabo del tiempo tú vas reflexionando las cosas, primero porque estaba en Madrid, segundo, y yo quería irme fuera, ¿no? Segundo, porque tenía unas asignaturas preciosas, muy bonitas, historia de las ideas, historia del pensamiento, teoría del Estado. Es decir, le llamaban la bella inútil en aquella época a la carrera de política, ¿no? Y claro, uno o una desde Sevilla, desde Sanlúcar, idealiza el mundo universitario, qué bien, que esto, que voy a aprender, que voy a ir al cine, que voy a ir al teatro. Y caramba, llegas a la universidad y es un shock, vamos, es un shock. A mí me acompañaron mis padres a dejarme en el Poveda y fuimos a ver la facultad. Y mis padres vinieron conmigo. Yo me arrugaba y yo miraba a mi padre, sobre todo a mi padre. Mi padre tenía una cara de lo más seria del mundo, claro, porque es que entras allí y lo primero que ves son grises a caballo y después grises a pie. Y tú dices, ¿pero esto qué es? Esto era tremendo. Vamos, no se podía entrar libremente en la facultad. Había un bedel y al lado del bedel un gris. Te iba entregando el carnet de facultad. Si querías entrar, si no, no entraba. Era tremendo, tremendo. Y eso fue un shock. Eso hace que cualquier persona que piense y que pues diga, caramba, esto no puede ser, ¿no? Es que aquí es que no se puede leer nada, es que no se puede estudiar la historia de este país al completo, que la República no existió, es que lo que existió fue Franco, empieza ahí, que menos mal, porque eran muy malos los que estaban aquí, gobernando. Y entonces te hacen estudiar las leyes, tú eso ni lo recordarás, claro, las leyes fundamentales del régimen, te las tenías que saber de memoria. Y después no podía, todo prohibido. Pero había también profesores, bueno, Fraga había sido profesor creo que Raúl Morodo también. Raúl Morodo. No, Tierno Galván había sido profesor allí. No, en mi época no. Trías, y después había muchos, se llamaba entonces, yo ahora no sé cómo se llaman, la verdad, PNNs, profesores no numerarios, que iban acompañando al catedrático cuando daban las clases y que eran gente muy, muy politizada. La mayoría de ellos han sido diputados del Partido Socialista Obrero Español, la mayoría, la inmensa mayoría de los PNN míos, digo de mi facultad, ¿no? Y algún que otro ministro también. Y claro, había mucha politización, mucha politización. ¿Y allí es donde tú tomas conciencia entonces? Allí. Hombre, yo aquí en Sevilla... Porque tú vienes de Sanlúcar y Sanlúcar también
es una población históricamente muy vinculada al Partido Comunista, al germen del Partido Comunista en el ámbito rural andaluz. Es decir, que tú vienes de un sitio que ya de por sí tenía esa trayectoria, ¿no? No, pero yo no. Yo vivía entre algodones. Yo recuerdo, fíjate, en el año 63, me parece que fue, yo era muy pequeña y vi una pintada en Sanlúcar, que era rarísimo. Iba yo con mi padre en el coche y una pintada que ponía a Libertad para Grimao. Lo recordaré siempre porque le pregunté a mi padre, pero papá, ¿qué es eso? Estaba cerca de mi colegio, de la Compañía de María. Y me dijo, y mi padre, no es que no me lo explicara, no me lo explicó bien, pero tampoco me lo explicó mal. Me dijo, nada, hija mía, pues un pobre hombre que lo han detenido y seguramente es buena persona, me dijo. Y bueno, yo me quedé tranquila porque tendría a 12 o 13 años en aquella época. Pero yo, el mundo de Sanlúcar era el mundo de la burguesía, el mundo de mis padres, del colegio, de mi amiga. En Sevilla, en que hubo, me parece, tú me corriges, me parece que hubo un estado de excepción en el 69, ¿no? Perdona, en el 69, no. En el 89, me parece. Sí que vi alguna manifestación de universitarios. Yo estaba en una academia, en una residencia, que el dueño era andalucista. Luis Uruñuela, ¿no? ¿Eh? La academia de Luis Uruñuela, ¿no? ¿No era Luis Uruñuela? No, era... Bueno. Carlos era muy amigo de Luis Uruñuela. Luis Uruñuela iba a aquella academia... Sí, es que Luis Uruñuela fue profesor de una academia que daban también clases de periodismo, por eso... Sí, pues... Y alguna manifestación que vi de lejos, pero no, yo tomé conciencia con el shock de llegar a un campo de concentración en vez de a una facultad universitaria, claro. Vamos a hacer un receso, ¿vale? Vale. He visto también que estás dedicada con mucho ímpetu a un poco a reivindicar la figura de María Teresa León, esa extraordinaria escritora, esa extraordinaria mujer que durante mucho tiempo estuvo un poco oscurecida por el fulgor de Rafael Alberti, ¿no? Yo creo que, bueno, me interesan todos los temas de memoria y la figura de María Teresa León Goyri, por supuesto, pero yo creo que sigue oscurecida, Fernando, sigue oscurecida, sigue silenciada, sus libros no se publican, no se editan y yo creo que sin conocer la figura y la obra de María Teresa León es muy difícil entender la historia de este país. Es muy difícil entender la Segunda República, es muy difícil entender el exilio que vino después del golpe de Estado y desde luego es imposible de entender el papel tan importante que jugaron no solo María Teresa, sino tantas y tantas mujeres intelectuales del 27 que no aparecen ni siquiera en las fotos, aparecen ellos, todos muy ilustres y todos muy buenos, yo no voy a decir que no,
pero que ellas siguen silenciadas, están haciendo cosas. Y desde luego yo tengo mucha amistad con Aitana Alberti León, y también la editorial Atrapasueño tiene un empeño en que se conozca a María Teresa León, que fue casi de todo en este país y en la República y en la defensa de la República, y bueno, seguiremos en ello. En septiembre vuelve otra vez Aitana Alberti y vamos a seguir hablando de María Teresa León Goyri. Uno de los grandes libros de la generación del 27 es La memoria de la melancolía, ¿no? Bueno, vamos, yo opino creo... yo, es decir, yo no soy ningún experto, No, pero yo que, tampoco. Siempre... Yo soy lectora, no soy experta. Y te diré, sí me interesó mucho siempre Rafael, ¿no? Claro, claro, al principio Rafael era un hombre con esa trayectoria como pintor, como escritor, como activista político, de tal envergadura que, claro, era como esos árboles tan grandes que debajo imposible que crezcan nada. Luego empiezas a ver a María Teresa y dice, bueno, es que María Teresa era un árbol de la misma envergadura que Rafael, pero que se oscureció. Y yo siempre leí que inclusive fue María Teresa la que lleva al activismo político a Rafael, que era porque ella tiene una vida de antes de Rafael, hasta una vida difícil, y abandona en aquella época, a los años 20, a su marido, a su familia, por el activismo político, por estar con Rafael, y es él quien arrastra a Rafael a ese mundo. Rafael era el hijo de un bodeguero portuense en Madrid, ¿no? Y al principio no tenía la más mínima conciencia. Corrígeme si todo lo que te he dicho es falso. No te corrijo nada. Mira, María Teresa León Goyri nació en en Logroño, pero podría haber nacido en cualquier ciudad de España, porque ella era hija del teniente coronel León, que era sevillano. Que, bueno, le tocó, en uno de sus destinos nació María Teresa, en Logroño en 1903. En 1920, 20 y poco, María Teresa ya escribía en el Diario de Burgos, escribía en el diario El Sol, y escribía con seudónimo, con el seudónimo de la musa de Dante, de Isabel Ingirami, porque no podía escribir con su nombre. Ella se casó con un hombre y tuvo 2 hijos, Gonzalo y Enrique. Sebastián, se llamaba el marido de apellido Sebastián. Y ella se separó, pero se divorció. Y para que no le quitaran la custodia de sus hijos, utilizaba el seudónimo de Isabel Ingirami, que te digo, ¿no? Y tuvo una vida muy dura. En aquella época separarse fue durísimo. Se separó. Pero ella estaba en un entorno que, aunque por un lado su padre era teniente coronel, y además en la dictadura de Primo era uno de los militares de Primo, por parte de madre, su familia era Goyri, que era desde su abuela, doña María de la Oliva, hasta su madre, hasta su tía, María Goyri, con la que se casó Menéndez Pidal. Pues era un mundo de inquietudes, de lecturas, de formación, un mundo de progreso y un mundo de defensa de los derechos de la mujer. Y desde muy joven, María Teresa fue una mujer con conciencia feminista, y esa conciencia feminista, ella escribió una carta, yo creo que fue en el diario El Sol, una carta que era la mujer que perdió el miedo. Y ella decía en esa carta, no literal porque no me lo sé, pero algo así como, o a las mujeres de España, una de las dos. Pero ella decía, sí, no entiendo cómo la mujer, jugando el mismo papel que el hombre, se mantiene en la sombra, cuando en la vida, como en la guerra, la mujer es una realidad aquí, en Abisinia y en cualquier parte del mundo, ¿no? Y también escribió la otra de la, no solo la mujer que perdió el miedo,
sino una carta a las mujeres españolas ya después en los años 30. Y fue María Teresa quien cogió a Rafael de la mano y le llevó y fueron a coger y cogieron, porque Rafael y María Teresa se casaron civilmente, pero se casaron y entraron a formar parte del Partido Comunista. Y María Teresa formaba parte de un grupo llamado Las Sin Sombrero, sí, que era un grupo de mujeres, creo que como tú dices, claro, también hay que tener en cuenta que la gente, los hombres que se reúnen en el Ateneo de Sevilla, en ese homenaje a Góngora, y toda esa generación, claro, tienen una talla de tal nivel todos ellos, desde García Lorca, Dámaso, Gerardo, Rafael, Manuel Alto Aguirre, todos ellos, claro, una gente súper importante, ¿no? Pero hizo que todos los focos se centraran en ellos, y todas esas otras mujeres que en Madrid estaban teniendo la misma importancia que ellos en el activismo político y en el literario, fueron olvidadas por completo. Bueno, el franquismo intentó sepultar a todos, ¿no? Sin excepción, pero claro, ellas encima, claro, María Teresa era la mujer de Rafael, ¿no? Y todas ellas, y yo creo que tenían un aporte a la cultura y a la agitación de aquella época excepcional, que solo ahora se está empezando a conocer, ¿no? Le llaman las Sin Sombrero, es que eran auténticos valores intelectuales las mujeres. Lo que pasa es que también los hombres de la época le daban codazos y las quitaban de en medio, porque yo comparto la valoración que hace de los hombres del 27, pero ¿qué pasa con María Zambrano? ¿Qué pasa con Ernestina Champurcí? ¿Qué pasa con Maruja Mayo? ¿Qué pasa con María Teresa León? ¿Qué pasa con Angelita Santos? Es decir, estamos hablando de auténticas intelectuales, auténticas artistas y además comprometidas. Y un grupo de ellas, entre las que estaba María Teresa, Maruja Mayo. En aquella época, claro, quitarse el corsé no se notaba, porque la moda era la moda de más o menos como vengo yo hoy, de suelta, ¿no? Pero el sombrero sí, las señoras tenían que ir cubiertas, ¿no? Y además entraban en los sitios y no eran como los caballeros. Los caballeros se quitaban el sombrero, las señoras. Y entonces pues pasearon por Rosales y tiraron los sombreros. Claro, era gente más o menos conocida, porque que quieras que no, a Maruja Mayo se la conocía, en fin, se conocían como se conocían entonces a la gente, ¿no? Pero el mejor libro memorialista, en mi opinión, de lectora, que yo no soy especialista, que se ha escrito en este país, es Memoria de la Melancolía. Lo puedes coger por la página que quiera, porque no es un hilo, no tiene un hilo conductor, ¿no? María Teresa pasa de fecha, es un mapa, es como un cuadro, lo cojas por donde quiera, siempre hay. Y es un libro precioso, un libro que ella le mandó se me ha olvidado, a Corpus Vargas, y le decía, aquí te dejo este libro viejo que seguro que no sirve para nada. El libro continúa con una palabra en mayúscula que es continuará, termina con una palabra mayúscula que es continuará. Bueno, a Corpus Vargas le encantó, como le encantó a todo el mundo, ¿no? Y no continuó porque María Teresa fue perdiendo la memoria, la fue perdiendo, pero a mí me parece, pero no solo escribió ese, escribió sobre el Quijote, sobre Jimena, hay una novela preciosa, pero preciosa, que es de una novela de ida y vuelta, que se llama Contra viento y marea, y habla de la Cuba de 1930, de los años 30, y de la España del golpe de Estado, porque es verdad que vinieron muchos brigadistas internacionales, pero vinieron más de 1000 brigadistas cubanos, y es una novela muy, muy, muy bonita, que nadie conoce porque no interesa. Primero, en este país la gente lee poco,
me parece a mí, una opinión mía. Bestseller, bueno, lee poco, ¿no? Y no leemos a aquello que, por ejemplo, el teatro. El teatro de este país se lo debe casi todo a María Teresa, porque ella hizo de todo en teatro, hizo de guionista, hizo de directora, hizo de actriz. Hay guiones de teatro que su hija Aitana todavía tiene en unos cuadernillos azules que yo lo he visto cuadriculados. Ella hizo las guerrillas del teatro y fue por todo el país con las guerrillas del teatro, porque decía que elevar la conciencia del miliciano era elevar su cultura política, y que la cultura política tiene que venir de la mano de la música, del teatro, de la pintura. Ella fue la que sacó los cuadros, ella no, aquellos milicianos de alpargata, como milicianos de España, que decía don Antonio, ¿no? Los milicianos de alpargata sacaron sin saber qué sacaban, sin tener ni idea de lo que era aquello. Pues desde el Carlos V de Tiziano hasta... Salvaron. Y salvaron nuestra pinacoteca. Y lo salvaron. ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque había una mujer que se llamaba María Teresa León Goyri que decía, esto es patrimonio cultural nuestro y esto no lo pueden destruir los fascistas. Y mientras lo estaban sacando del Museo del Prado, lo llevaban a Valencia y después a Suiza, ¿no? Las bombas caían. ¿Y qué pensarían estos milicianos, ¿no? Que estamos sacando esta señora? Pues lo sacaban y lo salvaron. También ella fue muy activa en defensa de la República y congregando a los intelectuales y a los escritores. Tuvo una vida... Hay una frase, que no sé si es de Memoria de la Melancolía, que cuando ella dice algo así como que eran los mejores años de su vida, claro, ella y Rafael eran dos jóvenes. Muy guapos Muy los guapos. dos, muy activos en todo, y en algún momento he leído en algún lado como que criticaban que hubieran dicho que eran los mejores años de su vida. Y me parece tan absurdo. Dice, pues como para todos, ¿no? Es decir, que todos con los 20 años hemos vivido los mejores años de nuestra vida. Efectivamente. Ellos dos y todos nosotros. Y encima ellos, que luego se tienen que ir al exilio, más todavía que recuerden a pesar de los avatares y de los azares de aquellos años 30, ¿no? María Teresa tenía una obsesión. Ella quería morir en España. Tuvieron 40 años en el exilio. Y ella decía, yo solo quiero un patio chiquitito, un cuarto, algo. Pero ella quería volver a España. Y quería montar en un caballo blanco y pasar por la puerta de Alcalá. No pudo hacer nada de eso, la pobre. Pero ella decía, cuando yo no pueda recordar vosotros por mí. Y bueno, yo voy a intentarlo recordar por ella. Y se recorrió el mundo entero, pidiendo la solidaridad para aquellos de alpargata, para la libertad en España, para la democracia. Se recorrieron, bueno, ella fue el artífice del Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia. No era la presidenta, no era Gerardo Diego, bueno, vale. Pero ella fue el alma mater de todo eso, y de la alianza de intelectuales, ella cuenta, hay una anécdota muy bonita que dice que en el 1937 está en Moscú, en Rusia, y que en 1934 ella había conocido a Pasternak. Entonces, por mediación de Pasternak, patatín, bueno, lo que fuera, la llevan estando en Rusia al Teatro Bolshoi. Y dice que ella entró, no al escenario, pero que le dijeron, está a rebosar. Era un 8 de marzo. Y dice que era atronador el grito
que había en el Teatro Bolshoi. El grito era "no pasarán". Claro, María Teresa dice, bueno, se aprendieron de memoria esa frase, la mayoría mujeres, que no sabían ni dónde estaba España, ni realmente qué pasaba en España, pero sabían que había una guerra, que era un país que tenía sol y que ellas querían demostrar la solidaridad con España, ¿no? Dice que le temblaban las piernas, no me extraña, ¿no? Dice que llegó allí y dice, no era capaz de hablar, dice, hasta que una mujer pequeñita, dice, de ojos profundos y manos pequeñas, me dio la mano, me la apretó y me dijo, la Unión Soviética está contigo y la Unión Soviética está con la libertad en España. Y el grito de no pasarán, no pasarán. Esa mujer era Krúpskaya, otra de las olvidadas de la historia del mundo, ¿no? Bueno, como tantas y tantas, ¿no? Y dice que cuando esta mujer le apretó la mano y salió al escenario y vio aquello, dice que se vino arriba, bueno, no lo dice así porque es una expresión moderna, pero que se fortaleció y que habló de la sangre derramada en su país, de el dolor de las madres de su país, de la valentía de los milicianos de su país, todo en español, por supuesto. Y dice que aquellas mujeres lloraban, dice, no me entendían lo que estaba diciendo, pero lloraban porque, bueno, pues le transmitió un sentimiento que, y cuenta eso, porque fue una de las grandes embajadoras de la República y de las grandes defensoras de los principios republicanos. Y luego en el exilio, primero en Argentina, pero sobre todo, creo yo, en Italia, cuando están en Roma, en esa casa magnífica de la Vía Garibaldi, que terminó convirtiéndose en uno de los centros neurálgicos de la intelectualidad antifranquista y del exilio español, y por esa casa que pasaron, que compraron ellos cuando le dan a Rafael el premio Lenin de la Paz. Y yo creo que esa casa se convierte en uno de los centros, quizá con París, del movimiento antifranquista y tal, ¿no? Y ella era un poco el núcleo que aglutinaba allí, y por allí pasaban, pues yo qué sé, Nicolás Guillén, César Vallejo, Fellini, Neruda. Ella cuenta que cuando la guerra de Vietnam le escribió una carta a una madre vietnamita para decirle que fuera, ¿no? Y ella le contestó que diciéndole, yo soy una mujer vieja, ya era mayor, claro, yo soy una mujer vieja y solo puedo decirte que yo también he llorado por la libertad de mi pueblo, como tú ahora, ¿no? Que no podía ir a Vietnam, claro. Pero la solidaridad la llevó hasta los últimos extremos. María Teresa decía, dejó a las mujeres de España mi entusiasmo. Y no fue verdad. Sí dejó su entusiasmo, pero dejó muchas más cosas, muchas más cosas. Fue una mujer tan solidaria, con tantas renuncias. Renunció tanto por ser mujer, renunció a sus hijos, a Gonzalo y a Enrique, renunció tanto, renunció después a tantas cosas que no voy a comentar. Yo, aunque no, tú sabes, no te había convocado para hablar de ello, no resisto hoy preguntarte, a raíz de un poco de la puesta en libertad de los... que fue ayer se decidió, de los integrantes de esto que llaman la manada, ¿no? Siempre he pensado que tú y gente como tú, que empezasteis con la lucha feminista hace tantos años, me imagino que ahora veréis
aparte de la reacción y la repulsa que te produzca esta puesta en libertad de esta gente, pero que veréis este auge imparable del movimiento feminista, lo veréis con mucha satisfacción, porque vosotras plantasteis esas semillas en una época en la que ni siquiera en los partidos de izquierda se veía eso bien, ¿no? Se veía mal. Lo pasamos mal. Lo pasamos muy mal en los años 80. Las feministas, quiero decir, fue una lucha amarga, yo no lo oculto. Fue una lucha que no entendieron los compañeros de Izquierda Unida y tampoco entendían bien tampoco lo entendieron los camaradas del Partido Comunista. Fue una lucha muy dura, muy dura, muy dura. Es muy emocionante ver la autoorganización del movimiento feminista, como el 8M ha sido un antes y un después. Lo que es necesario es que siga, pero claro, es verdad que estamos en un país patriarcal, con un sistema absolutamente patriarcal, y el que pongan en libertad a esta gentuza, a estos violadores de la manada, ¿no? Es un insulto a las mujeres, pero también es un insulto a la democracia y es un insulto a la inteligencia. ¿Qué democracia puede permitir que el poder judicial, con toda la separación de poderes que tiene que haber, a unos señores que han violado, porque no es no, lo pongan en libertad? Y te das cuenta cómo el poder judicial y el poder judicial no pone en libertad a raperos que han insultado al Borbón, que no ha elegido nadie. Es decir, ¿qué justicia es esta? Por eso yo antes te decía al principio de la entrevista que o se rompe con el régimen del 78, se desmantelan los aparatos de Estado contaminados y mucho, o esta democracia será siempre una democracia incompleta. Y desde luego hoy nos van a ver a muchas mujeres en todos los pueblos y ciudades de España. Ayer ya salieron en Pamplona, porque quietas no nos vamos a quedar. No. Cuando decimos no, es no. Y te quedas atónita porque tú dices, bueno, y que un Valtoni se tenga que ir porque ha hecho una canción, y a estos 5 bestias que han violado a una mujer, que tengan un procedimiento judicial abierto en Pozo Blanco, lo pongan en libertad provisional. Bueno, y creo que enseguida han salido otros más bestias todavía, que creo que son forocoches, no me hagan mucho caso. Lo he visto antes de entrar aquí. Han hecho recaudando dinero para estos héroes que tienen que estar en la cárcel, porque han violado a una mujer. Y desde luego, a ver si el gobierno de Pedro Sánchez inicia la reforma, por lo menos que la inicie, la reforma del Código Penal. Y se introducen las políticas de género en todos los departamentos de la vida de este país, desde el Poder Judicial hasta el urbanismo de las ciudades, hasta todo. Cuando yo era joven, tú sabes de esto porque tu hermana era otra pionera, junto con otras mujeres de Izquierda Unida, planteábamos, y lo seguimos planteando, que el 5% de todas las administraciones públicas, desde ayuntamiento hasta gobierno central, pasando por autonomía, diputaciones, etcétera, se dediquen única y exclusivamente, de forma transversal, a políticas mujeres. Y estoy muy enfadada, pero hoy mi enfado
pues gritaré con el resto de la compañera en la Plaza Cabildo de mi pueblo a los bestias estos que debían de estar encerrados por violación. Bueno, Julia, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer placer charlar mío. contigo después de tantos años que no nos veíamos. Es verdad. Y ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias, Fernanda.